Ok, chicos, eh, demos inicio a la sesión de hoy. Y chicos, hoy estoy un poquito como indispuesto, un poquito como maluco. Eh, Vamos a hacer la sesión, pero yo creo que las 2 horas no las voy a alcanzar a hacer. Sin embargo, pues vamos a tratar de avanzar en lo que más podamos, ¿listo? Es como para que lo tengan por favor en cuenta. Eh, a ver, ¿en qué trabajamos? Nosotros ayer trabajamos en una definición que era pruebas de hipótesis, y frente a esas pruebas de hipótesis, no mentiras, intervalos de confianza, perdón. Y frente a esos intervalos de confianza entendimos que existen diferentes expresiones matemáticas para los diferentes intervalos que se nos pueden presentar o para los diferentes estimadores, ¿cierto? Que pudiéramos presentar. Dentro de ellos, enmarcábamos el del promedio y veíamos dos, uno cuando conocíamos la desviación y otro cuando la desconocíamos, ¿no? El primero atendía a una distribución normal y vimos cómo se utilizaba la tabla, o tratábamos de ejemplificarlo un poco, y uno segundo que buscaba entender cómo se utilizaba la t-study. El objetivo de hoy, de la clase de hoy, va a ser como mirar otro par de intervalos. Bien, yo al igual les subí en la carpeta pues el material. Lo vamos a ver en Python, uno de esos intervalos. ¿Listo? Y les voy a proyectar el segundo taller, ¿vale? Y hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Listo? Les voy a leer el segundo taller. Pueden ir avanzando en el segundo taller, seguramente no lo van a terminar porque el segundo taller les exige también ver pruebas de hipótesis, y pues esas no lo hemos abordado. Bien, pero sí déjalo planteado, pues para que vayan avanzando y no dejar todo que se les acumule trabajo, sino que por el contrario puedan ir avanzando. Denme un segundo, por favor. Ah, segundo, si era este. Démosle la pantalla dos. Pregunto, ¿están viendo mi pantalla? ¿La presentación? No, señor. ¿No? Ok. Ahí, chicos, ¿están viendo la Sí, señor. presentación? ¿Sí? Pues estamos viendo la pantalla, profe. ¿Qué es la presentación? Es que tengo dos pantallas acá. ¿Qué son las No, diapositivas? no, no, señor. Las diapositivas no. ¿Están viendo como mi Sí, perfil dice en... líder de analítica, algo así. Ajá, sí, ok, no sé, es que se invirtieron como las pantallas y yo creo que por eso. Sí, Ahora, y ahora sí la presentación, sí, señor. sí, ok, sí. No sé por qué se me invirtieron las dos pantallas y ahora me pierdo cuando presento una o la otra. Bien, entonces, frente a esto, entonces habíamos visto la distribución, el intervalo de confianza para la media con una distribución test-student, con la salvedad que esta distribución tiene un concepto llamado grados de libertad y estos grados de libertad atienden a coger el valor de la muestra o del tamaño de la muestra y restar en este caso particular uno. Es decir, que si tiene 20, los grados de libertad serían 19, porque 20 menos uno te da 19.
y eso me ayuda a ubicarme espacialmente dentro de la tabla de la distribución normal. Pero aquí no hay mucho que decir. Mm, Lo que les comenté el día de ayer, creo que en donde termina siendo como chévere de revisar es cuando tengo este escenario. Intervalos de confianza para la diferencia de medias, ¿sí? Para la diferencia de medias, creo que acá es un 2 y acá es un 2 para la diferencia de medias, ¿sí? Entonces, en este caso, como tengo dos medias, pues lo que yo quiero hallar son dos poblaciones, bueno, no dos poblaciones, pero sí me va a implicar que tenga dos poblaciones, dos muestras. Bien, y claramente cuando se conoce, en este caso particular, las varianzas. ¿Listo? Cuando tengo como ese fenómeno, por decirlo de alguna manera, estadístico, pues lo único que tengo que hacer es restar las dos medias menos z de alfa medios, que es la distribución normal. Recuerden que cuando era 95% es 1,96 y ese no va a cambiar, ese siempre va a ser igual. El que cambia es el de Testudo hasta el momento por esa cuestión de los grados de libertad, entendiendo que yo puedo tener un 95% de confianza en la testude, pero puedo tener 10 grados de libertad, o 11 grados de libertad, o 20, o 25, y pues eso ya hace variar el cuantil. En este caso, la distribución normal no. Por la raíz de la varianza sobre la muestra uno más la varianza 2 sobre la muestra 2. Y lo mismo va a suceder, pero con un signo más para el intervalo extremo derecho de mi intervalo. ¿Listo? Claro, chicos, aquí lo que estoy es restando, ¿cierto? Entonces voy a hallar es un número, no voy a hallar dos valores como tal. Entonces, aquí, más allá de encontrar el parámetro, como lo hacíamos en el caso anterior, es interpretar el intervalo de confianza y lo que significa ese intervalo de confianza. Ya lo vamos a ejemplificar acá en un ejemplo. Entonces, el intervalo que incluye el cero, por ejemplo, -1 a 3, ¿sí? Bueno, ahí se me repitió. Y -2,5 a 2. Esto indica que es posible que la verdadera diferencia sea cero. En otras palabras, no hay evidencia suficiente para afirmar que existe una diferencia significativa entre los grupos. En el contexto, bueno, de la prueba de hipótesis, no se rechazaría la hipótesis nula. Entonces, claro, si yo resto la diferencia de dos medias, prácticamente lo que yo estoy haciendo es mirar el rendimiento de un grupo versus al otro, ¿sí? Entonces, por eso aquí la palabra es, no hay evidencia suficiente para afirmar que existe una diferencia significativa entre los dos grupos. Bien, eso es lo que me está diciendo. Cuando el intervalo es totalmente positivo, es decir, no está el cero incluido, ¿verdad? Ambos extremos positivos implican que la diferencia es mayor que cero. Esto significa que con el nivel de confianza establecido, por ejemplo, el 95%, se puede concluir que el primer grupo tiene un valor media o proporción significativa mayor que el segundo. ¿Sí? Eso significa que x1 es más grande que el 2. Eso es lo que estoy comprobando, siempre y cuando no esté el cero. Y si los dos son negativos, ¿eso que indica? Que el valor uno del grupo uno es menor que el valor del grupo 2, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando yo tengo diferencia de medias, lo que yo estoy haciendo de cierta forma es revisar rendimiento, ¿sí? El rendimiento entre, pues, dos poblaciones, en este caso, dos muestras. Creo que queda un poco más explicado desde este ejemplo que están viendo ahí. Venga, lo amplío un poquito, ok, y creo que funciona bien. Se lleva a cabo un experimento donde se comparan dos tipos de motores, el A y el B.
Se midió el rendimiento del combustible en millas por galón. Se realizaron 50 experimentos con el motor tipo A eh, y 75 con el motor tipo B. Es decir, esto es N1 y esto es N2, ¿no? La gasolina utilizada y las demás condiciones se mantuvieron constantes. El rendimiento promedio de gasolina para el motor A fue de 36 millas por galón y el promedio para el motor B es de 42 millas por galón. Calcula el intervalo de confianza del 96% sobre mu B menos mu A, es decir, reste el grupo B menos el grupo A, donde A y B corresponden a la media de la población del rendimiento de millas por galón para los motores A y B respectivamente. Suponga que la desviación estándar de la población son 6 y 8 para motores A y B respectivamente. Entonces, claro, entonces uno diría, venga, profe, pero se puede hacer la resta entre A y B y usted dice 42 menos 36, eso es un valor positivo y pues ya lo haya. Claro, usted podría hacer la resta entre los dos promedios, entendiendo que el resto de las condiciones se mantuvieron constantes y usted está hallando en realidad el rendimiento, pero el rendimiento de la muestra. ¿Sí? El rendimiento de la muestra. Lo que yo quiero es extrapolar esa información a la población. Venga, esto que está pasando acá en la muestra también pasa o puedo hacer esa misma afirmación en la población. Digamos como que ese es el sentido de, pues, de no solamente restar y ya, sino de poder aplicar esta expresión matemática que en últimas me va a brindar eso que les estoy comentando. La estimación puntual de mu p menos mu a es igual a 6, ¿cierto? La resta de eso. Si usamos un alfa del 0,04, profe, ¿por qué? Porque recuerde que el nivel de confianza es del 96% y alfa es el error. Entonces, obtenemos un z de 2,05. Recuerden, es el cuantil. ¿Listo? Es el cuantil. La tabla A3 por lo tanto, sustituye en la fórmula anterior el intervalo de confianza. Es decir, este valor de acá salió de este alfa. Bien, y de la tablita. Esperaría que eso ya fuera transparente para ustedes. Si no, me avisan y lo miramos acá en una tablita. Hago la operación. Creo que la resta de los dos valores, que te da 6 menos z de alfa medio, que es de la tabla, que es el cuantil 2,05 la raíz de la varianza 1, ¿sí? Acá me están dando la desviación poblacional que es 6, es decir, que me piden la varianza, tengo que elevar al cuadrado, 64, 75 más 36 sobre 50 y así sucesivamente. Y eso me da un intervalo de 3,43 eh, y 8,57. ¿Qué significa? Que en este caso el motor B, ¿sí? Porque estoy haciendo B menos A, el motor B es mayor en rendimiento que el motor A, ¿sí? En cuanto a consumo de gasolina. No solamente a nivel descriptivo que fue este 6, sino a nivel inferencial, que es 3,43 a 8,57. Y esa conclusión la saco pues entendiendo que los dos son positivos de esto, de este, como de este puntico que tenemos ahí. Ahora bien, algo que de pronto yo, digamos que ayer no se me pasó comentarles, es que uno como que siempre saca la conclusión y uno dice como con respecto a esta muestra. O sea, yo puedo generalizar o yo puedo hacer esta afirmación con esta muestra. O estos resultados son soportados con esta muestra, con estas condiciones muestrales. Porque pues como esto es un tema probabilístico, usted puede coger otra muestra y no necesariamente le tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Por eso el tema de muestreo, la flechita que son técnicas de muestreo es tan importante, porque usted debe garantizar una pues, muestra suficientemente robusta en la que pues en definitiva usted pueda extrapolar la información y con mucha certeza pueda decir que eso también pasa en la población.
Sin embargo, pues por temas de probabilidad uno dice, venga, esto sucede con, con esta muestra. Bien, hasta ahí cómo vamos, chicos, ¿bien? Vale, espero que todo bien. Dentro de lo que estamos viendo, pues tenemos la misma diferencia de medias. Tenemos las mismas diferencias de medias, ¿sí? Yo creo que es- tengo que actualizarles este documento ya como para cuadrar ese tipo de cositas que se me van. Pero aquí la condición es que ustedes no conocen las varianzas, pero las varianzas son iguales, ¿sí? Las varianzas son iguales, pero las desconocen. Ustedes saben que el fenómeno sucede tanto en A como B, pero no saben cómo son las varianzas. Entonces, terminan utilizando esta formulita de acá, que fíjense que se utiliza en la testude, ¿sí? Y una expresión que se llama estimación agrupada, que es SP, ¿sí? Que es de la desviación estándar de la población, que es este señor de acá. Claro, como acá utilizas SP y este está elevado al cuadrado, pues tienes que sacarle raíz a la operación que tienes aquí en este lado. Ahora, estas condiciones, chicos, que si el cero está dentro del intervalo, que si es totalmente positivo o es totalmente negativo, aplica para todos los que sean con diferencia. O sea, para todos que tengan como esta forma, una resta, tanto en la proporción como en este caso, la media, ¿no? Entonces, bueno, yo creería que este ejemplito, como les mencionaba, de pronto los que llegaron tarde, estoy un poquito como maluco, no creo que termine toda la clase, o por lo menos las 2 horas, les pido disculpas ahí. Esperaría que ahorita como les voy a dar un tiempo, pues pudieran volver transparente esta información. ¿Listo? Y pues la próxima clase pues atiendo las dudas respectivas. Lo que sí me interesa entrar en detalle es en algunos intervalos de confianza que yo sé que van a ser muy frecuentes. Este es frecuente, pero algo que es muy frecuente es este de la media, o sea, eso es fijo que uno lo termina usando cuando va a hacer este tipo de cosas de inferencia, y este de la proporción, ¿sí? En este de la proporción, que son intervalos de confianza para P, pues se utiliza esta expresión de acá. Bien, entonces se utiliza la proporción menos z de alfa medios, es decir, para hallar la estimación de una proporción, también utilizamos la distribución normal por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de fracaso, ¿listo? Sobre n. Miremos, miremos este pequeño ejemplo, que es el que tenemos acá. En una muestra aleatoria de 500 familias que tienen televisores en la ciudad de Hamilton, Canadá, se encuentran que X es igual a 340, es decir, X es aquellas personas que están inscritas o suscritas a este canal de HBO. Bien, calcule un intervalo de confianza del 95% para la proporción real de familias que tienen televisores en esta ciudad y están suscritos a HBO. ¿Listo? Entonces, claro, con esta muestra y con este dato me dicen, venga, esto sucede para toda la población, para todas las personas de esta ciudad, ¿sí? ¿Eso sucede o solamente para esa pequeña muestra que tenemos? Denme, denme un segundo, chicos, qué pena con ustedes. Un segundito.
Ok, ahí volví. Entonces les comentaba, la estimación puntual, ¿sí? Pues, ¿qué es? Escoger los 340, que son las personas que sé que están suscritas, sobre los 500, ¿sí? Eso me da 0,68. Eh, un alfa del 95% ya sabemos que es 1,96. Pues mire, 0,68 menos 1,96, ¿cierto? Por la raíz de P, de la proporción estimada puntual, 0,68 por Q. Recuerden que Q es 1 menos P, ¿sí? Que sería 0,32. Entre estos dos me tienen que sumar un 1 sobre 500. ¿Listo? Y en este caso particular, pues exactamente lo mismo, y me da 1,96, ¿vale? Se da 1,96 y me da pues la operación que termina siendo entre 0,63 y 0,72. ¿Qué significa esto? Yo puedo tomarlo, bueno, terminaría siendo la misma interpretación, ¿no? Eh, que la cantidad de personas que están suscritas a HBO en esa ciudad en Canadá está entre el 63% y el 72%. Eso es bueno. O podría ser la afirmación que más de la mitad de la ciudad tienen HBO, ¿sí? Es más, puedo decir más del 60% de esa ciudad tienen HBO, ¿sí? Porque yo ya sé que el estimador está acá. Si yo le pongo un umbral como el 60%, pues esto está por encima. Entonces podría ser la afirmación de más del 60% de las personas o de las familias de esa ciudad están suscritas a esos canales. De igual manera, tengo el de la diferencia de proporciones, ¿sí? Entonces tengo la diferencia de proporciones, digamos que no vale la pena entrar acá en detalle, tengo mi expresión matemática, creo que lo único que vale la pena acá resaltar es el z de alfa medios, ¿sí? Que sigue siendo una distribución normal, y pues ahí ya lo único que resta es hacer las respectivas operaciones. Fíjense en este ejemplo, leámoslo, tomémonos el tiempo de leerlo. Se considera ser un cierto cambio en el proceso de fabricación de partes componentes para determinar si el cambio en el proceso da como resultado una mejora. Se toma una muestra de partes fabricadas con el proceso nuevo y con el actual. Si se encuentra que 75 de 1.500 artículos manufacturados, Te enviamos por WhatsApp al número que envíes de tener sentido el correo. qué pena, John, creo que tienes el micrófono abierto. Te voy a ya te silenciaste. Si se encuentra que 75 de 1.500 artículos manufacturados con el proceso actual están defectuosos y 80 de 2.000 manufacturados con el proceso nuevo también lo están, calcula un intervalo de confianza del 90% para la diferencia verdadera en la proporción de partes defectuosas entre el proceso actual y el proceso nuevo. Básicamente aquí lo que quiero mirar es, ¿será que el proceso nuevo es mejor que el proceso actual? ¿Sí? Y que tenga menos error, pues eso me lo va a dar la diferencia. Podría ser esa apreciación, ¿no? Como llegar a esa conclusión. Eh, Como lo pueden ver, supongan que P1 y P2 son las proporciones verdaderas de las partes defectuosas. Entonces, de la proporción uno, nosotros tenemos que son 75 sobre 1.500 artículos, eso me da 0,05. Si lo multiplico por 100 me daría un 5%. Y de la proporción 2 pues sería un 4%. Los 80 que están malos sobre los 2.000 del proceso que se realizó, ¿no? Si hago la diferencia, eso me da 0,01, ¿sí? Eso me da positivo. Eh, Uno entendería que, pues, el P1, ¿cierto? Termina siendo o teniendo mejor rendimiento, ¿sí? Pero eso solamente lo garantizo si hago, pues, toda la trazabilidad.
Eh, para esto creo que era el 95%, no era el 90%, no sé por... Ah, bueno, sí, del 90 acá recuerden que es Z de alfa medios, eso es 1.645. Mirándolo en la tabla, se hace la operación, encontramos que al hacer la operación, uno está negativo y el otro está positivo. Y de acuerdo a lo que habíamos hablado por allá en esos ítems, contiene el cero. Luego, no hay razón para creer que el nuevo proceso comparado con el actual disminuye en forma significativa la proporción de artículos defectuosos. Y eso es lo que podríamos concluir con esa información. Si yo cambio los parámetros, si cambio alguna otra cosita, pues claramente ya no se podría concluir eso. Van a encontrar algunos codiguitos para que armen sus intervalos de confianza. Creo que, permítanme, permítanme. Sí, ok, ok. Ah, ya sé por qué no aparecía eso. Voy a copiar esto, me voy a ir para mi R. Creo que están viendo mi R, ¿cierto? Sí, sí lo estamos viendo. Súper. Entonces, miren, tengo unos datos, creo que ese es del ejemplo que tenemos por ahí. Está asignado, o le estoy asignando, le estoy quemando un valor de 25, X barra es 50.2, sigma es de 2, que es la desviación estándar, y el alfa es del 0.05. ¿Listo? El valor crítico, que es el Z, ¿cierto? Es el Z es Q-norm, o sea, quiero hallar el cuantil, la Q de cuantil de la distribución que normal, ¿sí? Que sería uno menos alfa medios, ¿verdad? Aquí utilizo, pues acá utilizo la primera parte de la fórmula, ¿cierto? De la expresión matemática es Z por sigma sobre raíz de n. A ver, para ser un poquito explícito y que no quede como en el aire. Miren la expresión matemática. Z de alfa medios por sigma sobre raíz de n. Z, ¿cierto? Que sería alfa medios, esto lo tengo acá, por sigma sobre raíz de n. ¿Bien? El límite inferior, pues como ustedes lo pueden ver acá, es x barra menos eso. Entonces sería x barra menos eso. ¿Y quién es menos eso? Pues yo lo llamé error. Lo está guardando en una variable error. Miren acá. Y pues el límite superior es x barra más toda esa expresión. Pues ¿quién sería x barra más el error? Que lo llamé acá. ¿Listo? Y aquí sencillamente guardo una variable que se llama pues el intervalo de confianza, ¿sí? Y muestro o concateno eso, los dos valores, e imprimo. Si yo corro esto, miren, ahí corrí el valor, ahí corrí x barra, sigma, alfa, z, y si quiero imprimir a z, mírenlo ahí, 1.95, bien, acá tengo el error, y si quiero imprimir el error, ¿cuánto guardo? 0.78, ¿sí? Y entonces cojo x barra menos ese error, es decir, que si imprimo esto de acá, que estoy sombreando, me da 49.41. Y si, ay, perdón, hago esto e imprimo el límite superior,
de mi intervalo me da 50. ¿Qué significa eso? Que este es mi intervalo. ¿Listo? El intervalo es este de acá, mire. Este de acá. 49,41 al 50,98. ¿Vale? Y aquí no tuve que ir a mirar la tablita así como de manera muy manual, sino pues en R sería esta funcioncita acá muy pequeñita que se tiene por defecto. ¿Vale? Aquí van a tener esto. Acá les hago otro ejemplo. ¿Listo? Acá le quemo los valores. Hallamos eh, lo que tenemos que hallar. Y acá utilizamos una testudent. Bien. Acá está el ejemplo. Otro ejemplito por ahí de que seguramente está en el libro. Otro ejemplito para cuando se desconocen pero son iguales. Otro ejemplito para la proporción que le acabamos de ver. Y otro ejemplito para esos intervalos de confianza. ¿Listo? Siento que este tema como tal puede ser entendible. Creo que es un tema relativamente sencillo y en donde ustedes podrían generar mayor dificultad es, venga, con tanta expresión matemática, ¿sí? ¿Cuándo usarla? Bien, ese sería como el reto, ¿bien? Y aquí solamente hay algunas cuantas, hay muchos intervalos más. Y de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, pues vamos y buscamos esos intervalos. Ahora, lo que sí debe de quedar lo suficientemente claro, más allá de la particularidad de la expresión matemática, es que es un tema probabilístico, que usted necesita de la distribución, si usted necesita de la distribución para hallar esos intervalos, que lo que está hallando, qué significa a nivel poblacional, que si es con dos muestras, que lo que está hallando en realidad, si resto dos medias, ¿sí? Entonces creo que esa es la parte que se debería tener claro, porque en últimas, cuando necesiten una formulita, pues nada que la misma inteligencia artificial no se la sugiera o usted vaya y busque en un libro o lo pregunte en Google, ¿sí? Porque es así. Es más la interpretación que se le va a dar que si tiene que nacer de usted y pues eso es lo que uno esperaría que pasara. Ah, esto de acá suena bonito, pero nosotros trabajamos con datos, es decir, nosotros trabajamos con tablas, ¿sí? Y allá es donde me gusta ver eh, este tipo de conceptos. Yo tengo, ahí se suponen que están viendo mi pantalla, mi Python, ¿cierto? Mi Colab. Sí, sí. Súper. Entonces, miremoslo acá, frente a este cuadernillo que tenemos acá. Entonces, mire, mis librerías, ¿no? Pandas para manipulación de datos, NumPy o NumPy para operaciones algebraicas, aritméticas, sobre todo cuando trabajo con arrays o matrices, ¿no? Matplotlib para graficar y este SysPy es para temas de estadística, ¿no? Es una librería estadística particularmente. Este señor que tengo acá es una semilla, creo que ayer habíamos hablado de la semilla a nivel del codiguito que mostramos en R. Básicamente yo voy acá a simular unos datos, bien, voy a construir una tabla y mi objetivo particular es que cada vez que yo corra esto, pues nunca cambien esos valores. Y eso me lo garantiza esta semilla, que también se puede aplicar en R como lo vimos ayer. Seguramente la expresión matemática, pues la sintaxis pues va a cambiar un poquito, pero pues no es tan brusco el tema. Lo primero que le digo es que, mire, voy a quemar un n que va a ser igual a 1000. Ok. Vamos a generar unos IDs
Voy a generar una columna que se llama género y va a colocar de manera aleatoria masculino y femenino. O sea, va a ser una variable aleatoria y lo va a hacer n veces. ¿Cuánto era n veces? 1000. Entonces lo va a hacer 1000 veces. Voy a generar una edad, ¿sí? En la cual va a estar entre los 18 y 65 años, ¿bien? Que se va a distribuir normal, ¿bien? Con una media de 40 y una desviación estándar de 10, y van a ser 1000 registros que se van a crear de esa manera, que son estos 1000. ¿Listo? Voy a generar una masa, ¿listo? Que se va a distribuir de manera uniforme, es otro tipo de distribución, ¿bien? Entre 50 y 100 y van a ser 1000, ¿listo? Y vamos a generar una proporción, no sé, un valor de proporción, no sé qué podría ser la proporción, de manera aleatoria, ¿vale? Si yo esto de acá va a estar guardado en edad, en masa, en proporción. Lo voy a unir, es decir, si yo vengo acá e imprimo edad, me dan esos valores, ¿sí? Si vengo proporción, pues me dan esos valores, ¿sí? Y así sucesivamente. Si me da género, pues me da esos valores, femenino o masculino. Ahora, el tema no es ese. El tema es que yo lo tengo que colocar. Ay, ¿qué pasó? El tema es que yo lo tengo que colocar en una tabla. ¿Sí? Pues para verlo en tabla, que es lo que normalmente nosotros trabajamos en el data frame. El DF, data frame, va a ser igual a pandas, data frame, y creo el diccionario. Entonces los IDs, pues van a ser los IDs que puse arriba. Género, la columna género, pues va a ser el valor género. La edad, pues edad, la masa, masa y la proporción. Si yo corro eso y le pongo un punto G, pues voy a tener, miren, miren, el ID comienza en uno, el género masculino o femenino, edad, pues la cómo se distribuyó, la masa, pues, y la proporción, ¿vale? Y ahí construí mi conjunto de datos, pues de juguete o de manera ficticia. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No hay ningún lío? Sí, profe. Listo, súper, gracias, Luz. Entonces, quiero mirar la distribución de la edad. ¿Cómo se distribuye la edad? Recuerde que cuando yo digo distribución es el comportamiento de la variable, que visto desde la probabilidad es una fórmula, un gráfico o una tabla. ¿Sí? Recuerden esos tres elementos. Como quiero ver la distribución, pues hice un gráfico y así veo que se distribuye. Miren que se ve como una distribución normal. Claro, pues yo sé que es una distribución normal porque pues yo lo hice con esa intención, ¿no? Y le tracé la media, ¿sí? Que esa media fue de 39,91. ¿Listo? Ok. A nivel de código, utilicé PLT, que es Matplotlib, la librería que tenía por acá. Mírela acá. Yo le dije PLT. ¿Listo? Matplotlib. DF de la edad. Estos son como las separaciones entre estos valores. ¿Sí? El color, como el borde, ¿no? Y este alfa creo que es la intensidad del color. No sé. Si ponemos 0,5 y corremos esto, miren que cambia un poquito la intensidad del color. ¿Sí? Acá le dije este AXV line es esta línea de acá. Y pues aquí yo le detallo que debe ser el promedio, ¿sí? De esa columna. Bien, acá le digo cómo quiero, de qué color la quiero, en este caso roja, y que sea como discontinuo. ¿Sí? Eh, Listo, me acuerdo qué es. No sé, si yo le pongo un 1, supongo que debe ser como la forma. Sí, mira, ahí cambió.
Y pues, bueno, ahí está. Y estos de acá no es otra cosa que el X-label, es decir, el título de acá de la edad, de la frecuencia. Bueno, ahí ya les expliqué el código del grafiquito. Claro, 39.91, yo vengo acá, lo corroboro, sí, ¿vale? Voy a sacar una muestra, ¿listo? O sea, de la población, que fueron los datos que yo generé, voy a sacar una muestra. Entonces, ¿cómo saco una muestra? Con este sample DF, ¿listo? Esto es una muestra aleatoria. Voy a sacar 100 registros sin reemplazo y con una semilla. Es decir, cada vez que yo corra esto, siempre van a ser los mismos datos. Siempre, 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 no importa. Si yo no le pongo esto, usted itera y cambia los datos. Itera y cambia los datos. Itera y cambia los datos. ¿Vale? Entonces, por eso lo tenemos. Eh, y aquí se supone que son 100 registros de manera aleatoria de la población. Fíjense que no están en orden porque pues salieron, son muestras que salen. Pues no en un orden específico, si los quiero organizar, los organizo, si no, pues puede funcionar bien ahí. A eso le llamé muestra. Y si yo hago el promedio de la muestra, miren que el promedio de la muestra me da 37. Y el de la población, que en este caso particular que yo sé, es de 39. Listo, o sea, es decir, la estimación puntual. Pero como les mencionaba, es preferible tener una estimación por intervalo que puntual, porque por intervalo pues me deja manejar esa franja de error que quiero tener. Aquí es donde viene lo chévere, ¿listo? Porque voy a hallar el intervalo de confianza para la media. Entonces, fíjense que cojo un alfa del 0.05, significa que mi nivel de confianza es del 95%. Chicos, la desviación estándar sobre la raíz de n, miren acá, desviación estándar sobre la raíz de n, miren, es la operación. Miren, acá tengo esta operación, ¿sí? Eh, y ya, y acá tengo z, ¿sí? Y listo. Y me dice que el intervalo de confianza con esa muestra en particular es de 36.08 años a 39.87 años. Y sí, pues sí, a 39.87. Mira, acá me da 39.9. Está por fuera. Sí, podía suceder que no cayera por dentro. ¿Sí? Porque eso está, o sea, esto lo puedo afirmar con un 95% ¿de qué? De probabilidad. Seguramente con otra muestra cae adentro, con otra muestra cae adentro, no pasa nada. Sin embargo, para que vean que no es un error, como que, uy, profe, pero preciso no nos dio, yo aquí tengo como la comprobación, ¿sí? Aquí hago exactamente lo mismo, el sigma, la media. Acá voy a generar todos los intervalos, ¿listo? Para eso necesito todas las medias, por eso lo dejo vacío. Acá hago un for para que se llene, o sea, haga esto mismo, ¿sí? Pero con diferentes muestras, ¿listo? Y aquí lo grafico, ¿bien? Aquí lo grafico. Se supone que ¿la media cuánto era? No, mentiras. Mentiras, espérate. La media era 39, ¿no? Sí, esto es DF. No sé por qué yo le terminé cuadrando. Pues seguro porque estaba haciendo alguna prueba. La desviación de esto. ah, Deme un segundo. Describe.
desviación, miren acá, sigma, puedo poner esto y sí, ya creo que volvámoslo a generar. Miren que estoy poniendo la población, pan, y, pa, y mírenlo ahí, listo. Entonces miren, acá estoy haciendo 100 intervalos que de acuerdo a la teoría, solamente 5 no deberían tener, o no, si no deberían tener, la, el parámetro, que serán los 39 años de DF, no de la muestra. Aquí está y aquí está, los intervalos que están en rojo, que no incluyen la muestra, ¿sí? Pero miren que todo lo verde está. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 6 en este caso. Miren, temas probabilísticos. ¿Listo? Entonces es como una forma de ejemplificarles un poco mejor, ya desde una tabla, lo que uno quisiera trabajar con esos intervalos de confianza. ¿Vale? Profe, No sé, ese, chicos, ese, si hasta ahí vamos bien. como Dime, que, Paula. ese gráfico que muestras, ¿cómo se llama? O sea, ¿tiene algún ¿Este nombre? acá? No, 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 son intervalos que construyo ahí con este for. Al igual yo les pego el notebook para que lo estudien, pero no tiene un nombre particular o que yo conozca, ¿no? Estoy Ah, tratando bueno, de sí. graficar los intervalos. Ujú. Vale, Vale. súper. Ah, y que también te iba a decir es que yo me conecté 5 minutos tarde, entonces no sé si de pronto al principio nombraste las personas que tenían la actividad, ¿no? No, 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 es que imagínate que hoy me pasó un tema ahí como delicado de salud y la verdad ni pude trabajar tampoco. Entonces Ah, les vale. pido excusas ahí estoy como retrasadito. Espero ponerme Ah, este fin listo. de semana como muy, muy en orden en eso, ¿vale? Sí, claro, sí, señor. Vale, listo. Gracias. Súper. Chicos, eso de ahí es lo que les menciono. No sé si tengan alguna duda. Bueno, dudas pueden haber y pueden haber hartas a nivel de código, a nivel sobre todo de código. Pero no sé si la idea queda clara. Si no, díganme y yo me devuelvo donde me tengo que devolver. Profe, yo Eh, tengo una duda, perdón. Sí, señor, Eh, digo, Jorge. Veo que los ejercicios, y es lógico, pues que busque uno como el mayor nivel de seguridad con los porcentajes en los cuantiles, pero digamos que en qué casos se utiliza como un porcentaje menor de los intervalos de confianza, digamos a un 90 y en qué ocasiones a un 95 o cómo se maneja Mm. eso. No, mira que por lo general casi siempre se trabaja el 95%. Y no, eso es como dependiendo de lo que estés trabajando y de lo que se hable en el equipo pues como para tomar ese tema de umbral, pero no hay como algo estandarizado. No sé, sé que hay disciplinas muy, muy asociadas, no sé si acá hay biólogos o químicos o sea, ingenieros de minas que trabajan con muchos valores muy pequeños y pues ahí como que la particularidad sí hay una estandarización, pero, pero decir que siempre bajo estos escenarios es mejor trabajar con una confianza del 90, otras del 95, otras del 99. No, Jorge, no te podría dar esa información. Ok, gracias. Vale, sí, y no te la puedo dar, es que como que cada escenario eh, depende mucho del contexto, porque puede ser que en un tema de salud, no sé, eh, tengas que aumentar el nivel de confianza, un 95, un 96 por ciento pues, que estamos hablando, no sé, de temas cardíacos, pero para el mismo problema de salud, con temas de, no sé, otro tema,
alguna medición de temas renales, no sé qué pueda hacer, de pronto ahí sean más lapsos, de pronto temas del corazón es un poquito más fuerte y necesitamos más confianza. Entonces, en otro caso podríamos manejar otros. Cuéntame, Paula. Sí, profe, bueno, yo estudio psicología, entonces a mí se me complica un poco toda la cuestión, pues, como matemática, pero Sí. cuando estaba en el pregrado, yo hice como un mapita en donde puse que la TSU se utilizaba para variables escalar, ¿sí? Digamos, si uno tiene variables nominales, utilizará otro estadístico de prueba, ¿cierto? Pero quiero Ujú. saber si está bien, o sea, si solamente son para cuando tengo variables escalar. Sí, cuando esos mapitas que uno usa, casualmente yo ayer les hablaba y les coloqué uno, son muy útiles. Se te escucha un poquito entrecortado, pero según te entiendo, ¿qué tan útiles son esas fichas? Son tremendamente útiles. Eh, Déjenme ver acá una cosa, creo que yo se los... No sé si mejor. Dime. Ahí se escucha mejor. Sí, mucho mejor. Sí, mucho No, mejor. la pregunta era que yo, bueno, lo primero, pues que yo estudié el pregrado en psicología, entonces se me dificulta un poquito la parte matemática y demás, pues porque uno no, como tal, no la ve así. Pero también te estaba comentando que había hecho yo un mapita y que había puesto que las TD-Student se utilizan cuando tengo variables escalar, ¿sí? Que para de pronto si uno tiene variables ordinales es otro estadístico de prueba, pero quiero saber si está bien, si de student es solamente cuando tengo variables de tipo escalar. Continuas y se usa sobre todo para, Paula, temas cuando desconoces la varianza o la desviación poblacional. ¿Sí? Cuando tú desconoces ese valor a nivel poblacional, termina siendo la textura en la más rentable. Sí. Y algunos libros, bueno, algunos no, la mayoría, dicen que es cuando n es menor que 30 cuando Ujú. tienes ejemplos muy pequeños. Eso de n menor que 30 yo no estoy como tan de acuerdo, porque cuando yo tengo valores muy pequeños, Paula, yo prefiero trabajar es como con estadística no paramétrica, ¿sí? Y trabajo con la mediana y hago otras pruebas de hipótesis por la cantidad de datos. Como la cantidad de datos no es tan relevante, entonces prefiero como utilizar otra rama de la estadística que atiende un poco más a esa particularidad. Esto que te estoy proyectando acá, de cierta manera, es como una fichita, no sé, podría llamarse bibliográfica, en la Ujú. que te dice la expresión, te pone el parámetro primero que todo, ¿sí? Cuando necesito media, cuando necesito varianza, cuando necesito diferencia de medias y cuando necesito la proporción, que son como los tres escenarios que uno podría estar. Bien, el estadístico, que es, bueno, ese es el estadístico pivotal que lo vamos a ver desde intervalos de confianza, desde pruebas de hipótesis, y viene la expresión matemática. Entonces, claro, acá uno rápidamente, necesito la media, listo, acá está la media. Ok, ¿conozco o no conozco la varianza? Ah, bueno, no la conozco, entonces me voy por este lado, la conozco, me voy por este lado, y así sucesivamente. Yo no sé si con eso atiendo un poco tu comentario, Paula. Sí, 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 ¿Sí? señor, claro. Súper. Sí, era eso, muchas gracias. Eso se puede encontrar en el libro, ¿cierto? Que tú nos Sí. compartiste. Sí, Listo. sí, sí, creería que puede estar allí. Chicos, eh, eso, eso. John, cuéntamelo todo. Sí, profe, buenas noches. Una Buenas pregunta. noches. Es que, bueno, ahorita como estamos trabajando con intervalos, pues normalmente, pues, no escuchamos un poco más acerca de la varianza, ¿sí?
Pero digamos, Ah, yo quería preguntar en qué casos pues utilizamos, bueno, ahorita en qué casos utilizamos la varianza y cuándo utilizamos la desviación estándar. Creo que esa pregunta ya la me había quedado hicieron. de ayer. Ujú, sí. Déjame yo prendo esto y planteo como un ejemplo un poquito más. Dame un segundo. Segundito. Hola chicos, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. ¿Y pueden ver mi pantalla o todavía no? Sí, señor. Sí, el tablero. Ok. Entonces, nosotros tenemos, epa, nosotros tenemos, digamos que dos medidas de dispersión, podríamos decirlos críticas, que es la desviación estándar y la varianza, ¿cierto? Tenemos como esas dos medidas. La desviación estándar, en términos prácticos, tiene una interpretación tiene una interpretación, sí, tiene una interpretación, digamos que se entiende qué es la desviación estándar, ¿bien? Porque si yo tengo un valor, no sé, en años, la desviación estándar me va a dar en años, me va a dar las mismas unidades, ¿sí? Y eso me va a permitir entender como tal qué tanto se desvían los datos, ¿sí? Y ese qué tanto se desvían los datos está asociado a qué tanto la curva está de esta manera o está de esta manera, ¿bien? Y eso me ayuda a entender de pronto lo homogéneo que puede hacer. La varianza, esta varianza de acá es menos intuitiva. Es menos intuitiva, ¿sí? Pues claramente menos intuitiva para interpretar. Como es menos intuitiva para interpretar, básicamente no le podría hallar como una interpretación en la estadística descriptiva,
pero sí es muy útil para temas asociados como ANOVAs o análisis de varianza. ¿Sí? Permítanme acá. Entonces, frente a esto, esta de acá, ¿cuándo usarla? Si tú me preguntas cuándo usarla, en estadística descriptiva. ¿Sí? En estadística descriptiva por el tema de interpretación, me dice la desviación, qué tanto se mueven los datos, qué tanto están dispersos. Si tú me dices cuándo utilizar la varianza, yo te diría también en estadística descriptiva, siempre y cuando sea algo comparativo. ¿Sí? Siempre y cuando sea algo comparativo. Es decir, aquí lo puedo hacer de manera univariada y aquí lo puedo hacer de manera bivariada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí el que sea menor valor significa que es más homogéneo que el otro, pero estoy comparando. ¿Sí? Estoy comparando. Ah, eso también lo puedo hacer con la desviación estándar. Claramente, pues me puedo comparar. ¿Sí? Y está bien, es decir, esta termina siendo univariada y también bivariada porque pues me da también esa interpretación. Pero a nivel descriptivo la varianza solamente la podré utilizar pues para comparar dos muestras. ¿Cuál es más homogéneo y cuál es más heterogéneo? Y eso tiende a que entre el valor más pequeño, entre los dos, pues es más homogéneo, el valor más grande, pues más heterogéneo. Eso a nivel descriptivo. Y como tal, la varianza cobra un valor protagónico, es en modelamiento. Entonces, el modelamiento no es opcional. ¿Sí? El modelamiento ya no es opcional, sí, sino allá se utiliza la varianza. Allá hablamos en términos de varianza. Y lo que nosotros alcanzamos a tocar acá son los ANOVAs. ¿Sí? Que no es un modelo como tal, yo lo digo, es más un método en donde nosotros necesitamos ver esta comparación que te digo, ¿sí? Pero a nivel inferencial. ¿Qué tan dispersos están entre los grupos y entre los grupos? Intragrupos. O sea, adentro de cada una de las distribuciones y entre las distribuciones. Entonces, estas medidas que te estoy marcando acá solamente se hacen cuando tengo grupos y ahí solamente los hago es con varianza. Ahí sí yo ya no tomo, ya el protagonista no es la desviación estándar. Pero mira que esto ya va un poquito más a temas de técnicas estadísticas o modelamiento. Claramente el modelamiento, y cuando digo modelamiento, es regresiones y eso, otro tipo de elementos. Esa sería como mi respuesta. Yo no sé si atiendo a tu inquietud. Sí, señor, ya me quedó un poco más claro, profe, gracias. Con el mayor de los gustos, sí. Y la expresión matemática, venga, la buscamos acá. Espérate. A ver. Yo no me la sé, yo cuando necesito algo lo busco. Yo siempre he dicho que lo importante es interpretar, ¿no? Varianza y desviación. Fórmula. Esto es, yo sé que eso recuerdo que eso era como S es igual a la raíz de xi menos x barra sobre n menos 1, creo. O n. Y eso elevado al cuadrado. Venga, miramos si tengo razón. Sí, acá dice n-1. Y la varianza, pues la varianza es esto, elevado al cuadrado. Si lo elevas al cuadrado, esto se cancela. Y la varianza sería xi menos x barra sobre n-1.
Hay dos fórmulas, una que es así y otra que es con n-1. ¿Cuándo utilizar uno o la otra? En realidad es por un tema de propiedades de estimadores, ¿sí? Esta cumple unas propiedades y esta cumple otras propiedades. Pero pues en realidad como que uno utiliza Python y como que saque desviación y ya, y pues uno la interpreta, como que no, uno no se pone a ver, a entrar en detalle. Pero pues las dos funcionan, creo que el posible cambio no es tan brusco con n-1. Bien, pero fíjate que a nivel de expresión matemática, pues nada, una tiene raíz y la otra no tiene raíz, ¿sí? Pero claro, esta que tiene raíz sí me da en las unidades que quiero y esta pues sí ya solamente se interpreta para decir que es más homogéneo que otra cosa. Bien, chicos, eso. Muchachos, para ya finalizar, de pronto las personas que estaban llegando no estaban. Cuando inicié, me siento un poquito como maluco, entonces hoy la clase la voy a orientar hasta esta hora. Si hay necesidad de pronto de proyectar otra hora después porque alguien no entendió alguna cuestión, pues ahí tenemos esa hora reservadita, o yo les complemento con otro videito y se lo subo como para que no se sientan ahí como tumbados con una hora menos. Pero sí, es que estoy un poquito indispuesto. Tengo el taller que se los voy a dejar también en pro de que tengan una actividad o que puedan ir revisando una actividad. Se los quiero socializar antes de finalizar la clase. Profe, disculpe, entonces el segundo taller lo deja ¿en dónde? No, en la carpeta. En la carpeta. Listo, ahí Pero, lo- pero lo voy a socializar antes de, como para garantizar que... Ok, o sea, la próxima clase. No, ya te digo para cuándo. ¿Ahí están viendo mi pantalla? No sé. Está en un Word. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces el taller consiste en que yo les voy a dar un conjunto de datos de salud. ¿Listo? Y les hago unas preguntas que quiero que respondan a ellas, ¿sí? Que son las preguntas que tienen acá, ¿vale? Claramente yo les subo el conjunto de datos y les subo pues este documento que ven acá, y atiende a lo siguiente. Lo primero que tienen que hacer es identificar valores nulos o atípicos, ¿sí? Y decir si esos valores nulos o faltantes o si hay errores, ¿no? Y si los hay, ¿cómo los puedes corregir? Y corríjalos claramente, ¿no? Si es que los hay, ojo con eso. Si es necesario estandarizar o normalizar alguna variable. Entonces, ustedes acá podrían preguntarse, venga, pero estandarizar o normalizar, pues acá esperaría que la proactividad de ustedes dé para ir a buscar cuándo es necesario estandarizar una variable y si tiene sentido dentro del taller. Quiero ponerlos un poquito también como en esa crucijada que uno siempre se sienta a decir, ¿hago esto o no lo hago? Pero si lo hago, ¿qué impacto tiene? Y si no lo hago, pero mire qué tal cosa, ¿sí? Quiero ver un poco de eso, ¿vale? Después le digo, venga, extraigo una muestra aleatoria de 50 pacientes, poquitos pacientes, acá hay unos cuantos, pero digo, saco una muestra aleatoria de 50 pacientes. Y quiero que con esos 50 pacientes hagan inferencia estadística. Hasta el momento hemos visto intervalos de confianza, ¿sí? Pues yo se los cuelgo ahorita para que vayan avanzando, ¿vale?
Entonces, preguntas para reflexionar: ¿cómo se comporta la muestra en comparación a la población? Usted tiene su población, usted puede hallar el describe que hice ahorita para sacar la desviación estándar, y usted lo puede hacer también para la muestra y comparar y decir, oiga, esto está raro, no, esta muestra está fatal, o mire que le dio más o menos, ¿cierto? ¿Es representativa? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Bien? Seguramente ustedes pueden buscar algunos criterios de por qué una muestra es representativa o no, ¿sí? Tampoco esta parte de acá, y como se cruza con temas de muestreo, tampoco quiero que le dediquen tanto tiempo, sencillamente den una percepción, documentese y de una percepción suya, ¿sí? En donde esperaría que si hubiera ese un poco más de tecnicismo y un poco más de exactitud, pues es en esto. Primero, calcula el intervalo de confianza del 95% para los diferentes parámetros que usted puede tener. Como usted va a tener un conjunto de datos, pues lo primero que tiene que hacer es identificar qué parámetros tiene. Si tiene variables numéricas, pues claramente va a tener para la media. Entonces, calcula el intervalo de confianza para la media, en este caso, por ejemplo, el colesterol, para comparar el intervalo de la media poblacional, ¿sí? Como que les digo qué tienen que hacer y les digo, el valor de la media poblacional está dentro del intervalo. ¿Cómo cambia el intervalo si aumenta el tamaño de la muestra? Es decir, que acá tienen que hacer una variación. Usted acá le mandó 50, pero después tiene que coger 100, después tienen que coger 150, o la cantidad que ustedes quieran, y mirar cómo varía ese intervalo, ¿sí? ¿Será que el tamaño de la muestra tiene que ver con la amplitud del intervalo? Es como la pregunta que está ahí atrás. Intervalo de confianza para la diferencia de las medias. Seleccionar dos grupos: pacientes con enfermedades cardíacas y pacientes sin enfermedades cardíacas, ¿sí? Extraer muestras de cada grupo y calcular el intervalo de confianza para la diferencia de medias del colesterol. ¿Bien? Entonces filtre. Ahí yo esperaría que usted filtre el conjunto de datos. Ah, estas son las personas que están malucas y estas son las personas que están bien. ¿Listo? Saquemos el promedio y apliquemos el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Y acá les estoy explícito. Se encuentra el cero. ¿Y qué significa esto? Pero ese qué significa esto va asociado a la DIU, ¿no? A la unidad de negocio. Es decir, existe diferencia entre el colesterol de una persona que tenga problemas cardíacos y una que no. Entonces, a eso voy. Puede afirmar que hay diferencia significativa en los niveles de colesterol entre los dos grupos. Esto se puede apoyar perfectamente con un gráfico también. Y sería muy chévere que hicieran el gráfico, ¿sí? Un grafiquito que también les pueda brindar ese tema visual. Intervalo de confianza para una proporción. Calcule el intervalo de confianza para la proporción de hombres y mujeres con enfermedades cardíacas. ¿Listo? Y igualmente ahí les dejo las dos preguntas. Y llega la siguiente sesión, que son las pruebas de hipótesis, pero claramente nosotros no hemos visto prueba de hipótesis. Como no la hemos visto, pues esto lo pueden hacer hasta cuando lo veamos, ¿no? Que yo esperaría que las pruebas de hipótesis las veamos dentro de 8 días. La fecha de entrega de este taller está para el 5 de septiembre. El 5 de septiembre cae dentro de 15 días. ¿Listo? El próximo jueves yo haría clase de pruebas de hipótesis y el próximo viernes me dedico las 2 horas a atender dudas, como hicimos en el taller pasado. ¿Listo? Acá llego y me siento, qué dudas tiene, miremos, saquemos código, si no lo ha logrado, pues venga, miramos, si alguien ya lo logró, cómo lo hiciste, déjamelo ver, pero que sea un ejercicio un poquito más de resolver dudas, pero lo hacemos el viernes, cosa que usted el 21 vea la prueba de hipótesis y ya dentro de los 8 días usted puede entregar su taller. No sé, ahora sí, si te contesto, no sé quién me está hablando, pero ahora no sé si de pronto con esa claridad te contesto.
John, cuéntamelo. No, es que no le entendí muy bien la última parte. ¿Cuándo veríamos la prueba de hipótesis? El jueves, el próximo Ah, ok. jueves. El próximo jueves y el viernes eh, haríamos el espacio para las preguntas del taller, ¿vale? Vale, profe. Súper. Y ya, chicos, les voy a subir este documento. Me excuso completamente, pero pues nada, estoy como malo. Más bien, estos 40 minutos o la hora que queda, si ya tener problemas con el taller, pues abro un espacio la siguiente semana, dentro de una de la semana, una horita, y nos reunimos también, no pasa nada. Creo que por eso no hay problema. Les agradezco y una feliz y bendecida noche. ¿Listo? Ya les cuelgo esto. Para los que están ahí, pues puedan cacharrear. Amén, profe, igualmente. Que esté muy Gracias, bien, que profe. se mejore. Que se mejore. Vale. Gracias, hasta Gracias, luego. Gracias, profe. Hasta luego. gracias. Que estén muy bien.